Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Joe Biden está en Japón para participar de la cumbre del G7 marcada por la guerra en Ucrania. El sospechoso en el tiroteo de Nueva México dejó una nota anticipando el final del capítulo. Y el gobierno de México investiga el secuestro de medio centenar de migrantes. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Tras un largo viaje desde la costa este estadounidense, el Air Force One aterrizó hoy en Japón, donde la delegación estadounidense, encabezada por el presidente Joe Biden, fue recibida por el primer ministro japonés Fumio Kishida, y en un primer intercambio de buenas intenciones, el mandatario estadounidense agradeció el rol del líder nipón. Gracias por organizar la cumbre del G7 aquí. Espero con ganas nuestras reuniones en los próximos días. Como dijiste en enero cuando estabas en la Casa Blanca, nos enfrentamos a uno de los entornos de seguridad más complejos de la historia reciente y yo no podría estar más de acuerdo. Estoy orgulloso de que Estados Unidos y Japón lo enfrenten juntos. Defendemos nuestros valores compartidos, incluido el apoyo al gran pueblo de Ucrania, mientras defienden su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por las agresiones extremas. En medio de esta cita internacional y mientras el mandatario estadounidense hace frente a los problemas internacionales, en el país crece el temor en los mercados financieros ante un posible impago de la deuda. Se necesita un acuerdo entre el gobierno y los legisladores en el Congreso y el presidente Biden cree que pueden alcanzar ese pacto. Estoy seguro de que lograremos el acuerdo sobre presupuesto. Estados Unidos no dejará de pagar y todos los líderes en la sala entienden las consecuencias si no pagamos nuestras cuentas. Y sería catastrófico para la economía y el pueblo estadounidense si no pagamos nuestras cuentas. Y ante esta necesidad, el mandatario acortó la que iba a ser una gira por el continente asiático y Oceanía, de modo que el domingo, al finalizar la cumbre del G7, partirá de regreso a Washington, D.C. para reanudar las conversaciones con los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda y evitar que el país sufra un colapso económico. Y en otra información, el sospechoso en el tiroteo de Nuevo México dejó una nota escrita a mano presagiando un apocalipsis y tenía armas de alto calibre con más de 1.400 municiones. El informe con Yoconda Tapia. Una vigilia marcó el dolor de Farmington, una ciudad en Nuevo México donde un estudiante de secundaria de 18 años mató a 3 mujeres con una ráfaga de disparos indiscriminados contra vehículos y personas que circulaban por esa zona, y la nota escrita a mano que dejó presagiaba el final del capítulo, y el atacante murió en un enfrentamiento con la policía al quitarse el chaleco antibalas que había utilizado durante el ataque. La policía continúa investigando el perfil del pistolero solitario, identificado como Bo Wilson, de 18 años de edad, y el armamento que usó mientras caminaba por su vecindario residencial antes de ser confrontado por oficiales y disparó más de 190 rondas durante el incidente, la mayoría de ellas desde la casa que compartía con su padre. En el mensaje que dejó decía en parte: si estás leyendo esto, soy el final del capítulo. La policía está investigando el acceso de Wilson a las armas y las preocupaciones sobre su salud mental anterior. También se realizan esfuerzos para citar los registros médicos y escolares que podrían arrojar luz sobre cualquier problema. Los vecinos de Wilson se recuperan de una experiencia traumática y, como Lacey Walraven, rememoran los momentos de pánico que vivieron mientras Wilson
disparaba indiscriminadamente. Mis perros estaban en el patio trasero cuando escuché varios bam bam y ellos corriendo asustados hacia la casa, y cuando salí al patio escuché varias rondas de disparos, volví a la casa y por la ventana vi a mis vecinos corriendo y me asusté demasiado. Wilson compró cargadores de municiones adicionales y en el momento del ataque tenía acceso a más de 1.400 rondas de municiones y otras 10 armas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y en otra información, especialistas advierten sobre un posible riesgo que enfrentarían algunas entidades bancarias en Estados Unidos y que podrían afectar los préstamos para vivienda, negocios u oficinas. Héctor Contreras tiene los detalles. La turbulencia económica parece no tener fin para algunas entidades financieras en Estados Unidos, especialmente para los bancos regionales que podrían tener que considerar la venta de préstamos inmobiliarios comerciales, conocidos como CRE, aplicando un gran descuento ya que muchas de estas organizaciones superan los umbrales estipulados por el ente regulador. Un escenario que impactaría directamente el bolsillo de aquellas personas que requieran préstamos bancarios para la compra de viviendas u oficinas. Esta hipótesis ha venido tomando fuerza luego de conocerse el colapso de los bancos Silicon Valley, Signature y First Republic. La información, que fue confirmada por la agencia de noticias Reuters y que tomó como referencia la base de datos inmobiliarios Trepp, asegura que los bancos cuyas tenencias de préstamos para construcción superan el 300% y el 100% de su capital total, respectivamente, deberían esperar recibir un mayor escrutinio regulatorio, según la guía de 2006 de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y otros reguladores. Los datos de Trepp además destacan cómo casi 800 bancos de los más de 4.500 que hay en el país tienen concentración de préstamos CRE o de construcción que superan estos umbrales, una situación que podría impactar directamente a las familias estadounidenses que están buscando una nueva casa y que podría estar agravada por las altas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. La guía regulatoria exige que los bancos que excedan esos umbrales deberán emplear prácticas de gestión de riesgo intensificadas, incluidas las posibles ventas de préstamos específicos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y en otra información, el gobierno de México investiga el secuestro de unos 50 migrantes que se dirigían al norte, hacia la frontera con Estados Unidos, que transitaban por el estado de San Luis Potosí, y algunos de ellos lograron escapar de sus captores. Sara Pablo tiene el reporte. Si bien los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino, acordaron retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa y aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común, la criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela, y en el caso del estado Táchira poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones con Colombia, según Clara Ramírez, directora interina de la organización no gubernamental Fundaredes. Nosotros seguimos viendo con preocupación cómo ni el lado colombiano ni el lado venezolano se han tomado medidas acertadas para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve, que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. Y es esta criminalidad donde el tema de tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera allí, y es por lo que pugnan diariamente por control de territorios para seguir manteniendo esta ilegalidad. Además, Ramírez sostiene que Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales y director de Fundaredes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, está detenido por denunciar violaciones a los derechos humanos en la frontera del país, y sostiene que es un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana. Es hoy ese llamado de atención a las organizaciones de lo que estamos haciendo con Javier Tarazona, lo pudiéramos hacer en algún otro momento con cualquier miembro de otras organizaciones de la sociedad civil. Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación. El activista, que cumple casi 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio, es acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En La Voz de América las noticias continúan. La oposición política en Ecuador se divide después de la aplicación que el presidente Lasso hizo del artículo de la Constitución que le faculta a disolver la Asamblea Nacional. Giselle Jacome tiene el reporte.
Los asambleístas ecuatorianos debieron irse a casa luego de la aplicación del artículo 148 de la Constitución Política de la República, que permite al presidente Guillermo Lasso gobernar por decreto durante los próximos 6 meses y convocar a elecciones anticipadas. En este caso no existe golpe de Estado, sino la aplicación de una facultad constitucional que se le otorga al mandatario y que utilizó frente al juicio político impulsado por el legislativo, y en el anuncio dijo: decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Los ahora exasambleístas que promovieron el juicio político y habían unido fuerzas para terminar el mandato presidencial se dividieron una vez que conocieron sobre la declaratoria de la denominada muerte cruzada. Mientras los afines al expresidente Rafael Correa del partido UNES señalan que acogen la decisión, los socialcristianos agrupados en el PSC y la Izquierda Democrática decidieron presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Por su parte, las Fuerzas Armadas también se pronunciaron a favor de mantener la democracia y expresaron apoyo al presidente Lasso, mientras los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas se reúnen para discutir lo que consideran fue la declaración de un presidente como dictador, sin dar crédito a lo que señala la Constitución, y tomar medidas en los próximos días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Están escuchando Buenos Días América. La criminalidad y violaciones a los derechos humanos no cesan en la frontera de Venezuela, según defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles. Si bien los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino, acordaron retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa y aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común, la criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela, y en el caso del estado Táchira poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones con Colombia, según Clara Ramírez, directora interina de la organización no gubernamental Fundaredes. Nosotros seguimos viendo con preocupación cómo ni el lado colombiano ni el lado venezolano se han tomado medidas acertadas para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve, que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. Y es esta criminalidad donde el tema de tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera allí, y es por lo que pugnan diariamente por control de territorios para seguir manteniendo esta ilegalidad. Además, Ramírez sostiene que Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales y director de Fundaredes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, está detenido por denunciar violaciones a los derechos humanos en la frontera del país, y sostiene que es un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana. Es hoy ese llamado de atención a las organizaciones de lo que estamos haciendo con Javier Tarazona, lo pudiéramos hacer en algún otro momento con cualquier miembro de otras organizaciones de la sociedad civil. Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación. El activista, que cumple casi 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio, es acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y en otra información, en el Perú se han detenido las protestas contra el gobierno y los pedidos de renuncia de la presidenta Boluarte. Sin embargo, su índice de aprobación se mantiene bajo. Silvia González tiene los detalles. Las protestas y marchas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se han detenido, pero no obstante, la desaprobación al trabajo de la mandataria y del Congreso de la República persiste y alcanza a casi el 80% de la población. Analizamos el tema con Luis Benavente, director de Vox Populi, firma encuestadora. En diálogo con La Voz de América dijo: tiene baja popularidad, pero ahora está más firme políticamente. Hace 4 meses en el Perú todo el mundo hablaba de elecciones y parecía inminente que venían unas presidenciales en breve plazo. Hoy nadie habla de elección y se da por hecho Boluarte va a quedarse hasta que termine. El también analista político precisó que los opositores al gobierno, en su mayoría seguidores del expresidente Pedro Castillo y gobernantes de otros países, han intentado restarle la legitimidad y credibilidad a la investidura presidencial de Dina Boluarte, desacreditando su trabajo e incluso faltando a la verdad. Y precisamente en este mismo marco, las relaciones del gobierno peruano con otros países se encuentran bajo un clima de tensión, y esto es evidente en el accionar dentro de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia
pro tempore hasta ahora no ha sido entregada a Perú, siendo el presidente de México, Andrés López Obrador, el que se niega a hacerlo, argumentando que no es un gobierno legítimo y democrático, pero además formula constantes críticas. Consultado sobre el tema por La Voz de América, el ex canciller Francisco Tudela dijo: Creo yo, además, la Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio y libre tránsito. Tampoco hay interés en que el tratado funcione. Tudela, ex canciller del gobierno del presidente Alberto Fujimori, precisó que este problema tendría una solución legal, donde se tendría que elaborar una demanda contra México en la Corte Interamericana de Justicia de La Haya para que México cumpla su obligación de entregar la presidencia pro tempore al Perú. Silvia González, Voz de América, Perú. En tanto, en Sao Paulo, Brasil, una nueva droga sintética está causando problemas a las agencias de seguridad. Es altamente adictiva, de fácil acceso y ya circula en la región central de la mayor ciudad de Brasil, informa Edgar Maciel. Al caer la tarde en el centro de São Paulo es posible encontrar los residuos de la nueva droga. Son colillas K9, una droga sintética elaborada por traficantes en laboratorios de la periferia de la ciudad más grande de Sudamérica. En las calles, La Voz de América encontró personas usando la sustancia. Es como si fueran verdaderos zumbis. El cerebro se detiene y el cuerpo está fuera de control. Visitamos un laboratorio de toxicología para entender el poder adictivo de la nueva sustancia. Según el profesor de Ciencias Biológicas Giancarlo De Lorenzi, el K9 fue nombrado cannabidiol sintético porque activa las mismas regiones del cerebro que el THC, el componente principal de la marihuana. Este grupo de sustancias sintéticas se encuentran entre las drogas perturbadoras. El efecto alucinógeno es muy rápido. Tiene una mezcla de estimulantes y depresores que trae la perturbación que tienen las personas y da estos efectos de que la persona no habla, muchas veces parece un zombie con los ojos fijos. Operativos semanales arrestan a narcotraficantes y descubren laboratorios donde se fabrica la droga, según cuenta el jefe de la policía, Carlos Castiglione. Debido a la aparición de las drogas, comenzamos a atacar a las casas de fabricación y no solo a los grandes narcotraficantes de San Pablo. Los estamos encontrando por toda la periferia y en el Gran San Pablo. El K9 se ha vuelto popular muy rápidamente y de una manera aterradora. En conversación con La Voz de América, el Ayuntamiento de São Paulo dijo que ya atendió a 102 personas sospechosas de intoxicación con K9 solo este año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días América. La competencia frente a China fue uno de los temas de discusión de legisladores y principales funcionarios del gabinete del presidente Joe Biden, que siembran dudas sobre si el último presupuesto de la administración permitirá que Estados Unidos pueda competir con el gigante asiático. La preocupación mostró muchas voces y opiniones, como la de la senadora republicana de Maine, Susan Collins. Hoy China tiene la armada más grande del mundo, el ejército más grande del mundo y la economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo. Beijing ha dicho que quiere usar este poder creciente para controlar la isla de Taiwán por la fuerza, si es necesario. El 50% del comercio mundial viaja a través del estrecho de Taiwán y el archipiélago fabrica más del 70% de los semiconductores del mundo, la base de las computadoras. Sobre este tema, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió. Como resultado de la acción unilateral tomada por China con respecto a Taiwán, tendríamos una crisis económica mundial en nuestras manos. Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham criticó a la administración Biden por tratar de culpar al Congreso de las deficiencias de Estados Unidos con respecto a China. Esta idea de que tenemos una política fuerte en China es un montón de basura. No es el presupuesto lo que disuadirá a China. Es nuestra voluntad enfrentarnos a personas como China. Los republicanos argumentan que el presupuesto de Biden no financia nuevos barcos que la Marina de Estados Unidos dice que necesita para disuadir a China y critican la negativa del presidente Biden a declarar a Rusia patrocinador estatal del terrorismo por su guerra en Ucrania, lo que, según senadores de ambos lados del pasillo, enviaría un fuerte mensaje mientras, según se informa, Beijing evalúa enviar ayuda militar a Moscú. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, el Heat necesitaba una presencia que lo tranquilizara luego de comenzar mal su duelo más reciente con Boston en una final de conferencia. Jimmy Butler aportó eso y más con 35 puntos, incluidos 23 después del descanso, y Miami remontó en la segunda mitad para imponerse el miércoles 123-116 a los Celtics en el primer partido de la final de la conferencia este. Butler dijo que fueron sus compañeros quienes le habían dado esta confianza. Estoy jugando en un nivel increíble porque ellos me lo permiten, comentó. No me están poniendo un límite en mi juego, están confiando en mí cuando tengo el balón en el lado defensivo. Pienso que eso es lo que cualquier basquetbolista quiere. Miami perdía por 9 puntos a la mitad del encuentro antes de darle vuelta con 46 en el tercer periodo, un récord de la franquicia en postemporada. El Heat superó a Boston por 66-50 en los últimos 2 cuartos. En el béisbol de Grandes Ligas, Domingo Germán de los Yankees de Nueva York fue suspendido el miércoles 10 encuentros y multado con una cantidad no revelada por infringir la prohibición al uso de sustancias externas que aumenten el agarre de la pelota, según la decisión del béisbol de Grandes Ligas. Las sanciones fueron anunciadas un día después de la expulsión del serpentinero dominicano en la cuarta entrada del partido de visita el martes en la noche a Toronto, debido a lo que el umpire principal describió como la mano más pegajosa que yo haya sentido jamás. Era muy difícil despegar mis dedos de la palma de su mano, explicó el jefe de umpires, James Hoy, al término del juego. El vicepresidente senior para operaciones impuso el castigo. Germán no apeló y su suspensión comenzó con el encuentro. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hoy jueves comenzamos las noticias del mundo del espectáculo en el Festival de Cine de Cannes, donde se proyectó Strange Way of Life de Pedro Almodóvar, un western de 31 minutos protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal como amantes. Strange Way of Life, inspirada en la película de Ang Lee Brokeback Mountain, se presentó en una exhibición especial en presencia del elenco, con la excepción de la estrella de Mandalorian Pedro Pascal, quien está filmando una secuela del filme de Ridley Scott, Gladiador. El cantautor británico Ed Sheeran ganó esta semana una segunda demanda por derechos de autor en un tribunal federal de Manhattan por las presuntas similitudes entre su éxito Thinking Out Loud, pensando en voz alta, y Let's Get It On de Marvin Gaye. Recientemente, Sheeran ganó otro juicio por copyright relacionado a esos temas musicales también en Nueva York. El príncipe Harry de Gran Bretaña, su esposa Meghan y la madre de Meghan fueron objeto de una persecución automovilística que involucró a fotógrafos paparazzi en Nueva York. Según testigos, automóviles con las ventanas oscurecidas a toda velocidad habrían hecho peligrar la vida de la pareja, el duque y la duquesa de Sussex, y la madre de Meghan. La madre de Harry, la princesa Diana, falleció cuando su automóvil se estrelló tratando de evitar paparazzi en París en 1997. Esta semana, Angelina Jolie anunció la creación de una nueva empresa de moda destinada a permitir que los clientes participen en la elaboración de sus propias creaciones con maestros sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo, y que aliente al reciclaje. La actriz, directora y ex enviada especial de Naciones Unidas para los Refugiados dijo en Instagram y en el nuevo sitio web de Atelier Jolie que el proyecto permitirá reparar o reciclar piezas como una forma de eliminar el desperdicio. Pasado mañana, sábado 20 de mayo, se estrena en HBO el documental Love to Love You, Donna Summer. La película está dirigida por Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer, y Roger Ross Williams. Donna Summer falleció en 2012 a los 63 años. Finalmente vimos la película Air en Amazon Video. La película de todas formas sigue en cartelera aquí en Estados Unidos. El filme con Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis y Jason Bateman narra los hechos que llevaron a la creación del Nike Air Jordan. La banda sonora de la película Air contiene una serie de éxitos de la década de los años 80. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.